Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. Por favor, activen sus cámaras. Bueno, los viernes empezaremos a las 5:05, porque como es una hora nomás, ya el tiempo se iría con tanta espera. Así que en 4 minutitos empiezo. A ver, alguien me mandó un correo. No sé si está aquí. A ver quién es. Alex Remache. Alex Remache. Alex Remache. Bueno, alguien me preguntaba qué es lo que pasa que instala CentOS y solamente aparece esto.
el terminal. Pues eso es justamente lo que debe aparecer en un servidor. No tiene que haber necesariamente una parte gráfica. Les he dicho, claro, que en CentOS sí hay la posibilidad de poner una mínima parte gráfica, pero igual lo que vamos a emplear es el terminal nada más para hacer las configuraciones respectivas. Así que ustedes lo único que necesitan es esto. E igualmente, cuando ustedes se comunican por AWS a una instancia que hay en AWS que ustedes se deben haber creado, pues entonces ahí también aparecerá una cosa similar, porque es más, para conectarme a esa máquina virtual de AWS utilizo SSH. ¿Sí? Bueno. Bueno, las 5:05. Yo tengo una cuenta en AWS y, bueno, pues se va acá a awseducated.com, ¿no? Y ahí se crean las cuentas. Verán que esto también es parte de la consulta que tienen que hacer para el siguiente martes máximo. Entonces voy acá. Me lleva a esta ventana y miren que aquí inicialmente yo tengo un valor que es $50 inicialmente. Eso es lo que Amazon me regala. Y en la medida que yo vaya usando las máquinas virtuales que yo creé, entonces eso costará algo, ¿no? Y me irán descontando de lo que me han regalado prácticamente. Creo que ustedes como estudiantes, eso no estoy seguro, pero ustedes ahí tendrán que investigar. No sé si yo tengo que enviarles una invitación o ustedes pueden crear su propia cuenta con su correo institucional, ¿no? Bueno, y una vez que tengan eso, pues uno simplemente se clic aquí en AWS Console. Ahorita solamente les voy a indicar que realmente tengo esta cuenta y puedo comunicarme vía SSH a una de las instancias que yo tengo. Luego, pues vamos acá a S2, que es el de Elastic, no me acuerdo qué es la C, pero eso me lleva a las instancias o a las máquinas virtuales que yo tengo instaladas. Y tengo dos máquinas virtuales de lo que me acuerdo, o dos instancias, así que aquí está instancias, voy acá a instancias, y entonces aparece el listado de las máquinas virtuales que yo tengo en AWS. Aquí están las dos. Una es Red Hat y otra es Ubuntu. Y aquí no necesariamente uno tiene que instalar el sistema operativo. Eso ya viene por defecto en AWS, no es lo bueno. Simplemente yo escojo uno de las distribuciones y listo. A ver si activan todas las cámaras, por favor. Ahora, si yo quiero correr esta máquina, pues señalo y después vengo a acciones, a estado de la instancia y luego iniciar instancia. ¿Sí? Y ahorita ven ustedes que está pendiente, está arrancando la máquina virtual. Ya mismo arranca. Y mientras tanto yo voy a tratar de comunicarme con una aplicación que se llama Pudi. ¿Sí? Aquí estará, bueno, yo ya me creé un archivito que simplemente lo cargo. Y aquí habrá que cambiar la dirección, que fíjense qué tipo de dirección es. Es una dirección clase A, pública, con la cual yo me conecto a mi equipo.
Entonces, esa es una gran ventaja que quiero que la utilicen. Miren que aquí ya arrancó, ya está en ejecución. Y la dirección IP pública con la que tengo que conectarme está acá. ¿Sí? Entonces voy a copiar. Y voy a mi PuTTY. Pongo control B, ya está la nueva dirección pública. Eso es lo malo, ¿no? Que cuando se apaga la máquina virtual, entonces lo que ocurre es que y se vuelve a encender, el momento que se vuelve a encender, entonces hay una nueva dirección IP pública, ¿ya? Pero una vez que se establece la conexión, pues se puede seguir con eso, ¿no? Entonces voy a poner open. Por ahí sale una ventana así. Y yo debo ponerle que sí. E inmediatamente el terminal, pues, miren que ya está para loguearme, ¿no? Y yo recuerdo que puse el usuario Ubuntu. Y con eso, simplemente con poner el nombre, ya estoy conectado desde mi máquina hacia la máquina la máquina virtual que está en AWS. ¿Sí? Entonces es como estuviese ya en la máquina virtual. Bueno, estoy conectado remotamente en la máquina virtual de AWS. Fíjense que están asociadas dos cosas aquí, la dirección IP pública que les había mencionado hace un rato y esta dirección IP, que es una dirección clase B privada. Entonces, vamos a ver si muestro esa dirección con IPA. Y fíjense que aquí está, ¿no? 172.31.54.25 y es justo lo que tengo acá. ¿Ya? Fíjense qué sencillo es tener una máquina virtual ahí, además que puedo acceder vía la dirección IP pública. Bueno, de aquí voy a poner, bueno, sudo -i para ir al root. Y aquí voy a apagar la máquina, ¿no? Shutdown, now. Y listo, ¿no? Ya con eso ya se cierra la conexión. Vamos acá. Bueno, parece que sigue aquí. Entonces, bueno, si es así, debo detener la instancia aquí en esta parte, ¿no? En estado de instancia, detener instancia y detener. ¿Ya? Y con eso ya se estaría apagando la máquina, ya dice deteniéndose. Y hay que apagarle porque si no se va consumiendo parte de nuestro saldo inicial. ¿Sí? Así que fíjense, esta es una gran ventaja que se tiene, que ustedes deben saber cómo hacer para llegar acá. Porque algún ratito, eso sí, segurísimo, les voy a pedir que abran ustedes o más bien instalen un servidor y en ese servidor instalen instalen una de estas instancias, preferiblemente Red Hat o no sé si hay CentOS también. Y luego, pues en esa máquina ustedes van a hacer la instalación de algún servidor y todo eso, ¿no? Entonces, esto seguro que ustedes van a utilizar. O en su lugar, eso también podrían ustedes, les dejo como inquietud, ¿no? Porque es posible que tengan algún problema con Amazon debido a la cuenta, esto no estoy muy seguro, a la cuenta institucional, pero si es así, ustedes deberían investigar en cambio en la nube de Google. Sí, que me parece, eso estaba leyendo recién, que tienen más saldo, están más de $50. A ver, perdón, eso no estoy muy seguro cuánto les den a ustedes. A mí me dieron 50, pero no estoy muy seguro si a ustedes les da la misma cantidad, ¿sí? Entonces, por eso, pues habría que investigar un poco. A ver, dígame, Alejandra. Buenas tardes, Cintia. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Preguntarle algo. No sé si es que una vez me parece que traté de hacer unas cuentas con Amazon mismo, no con AWS. Y lo que pasa es que me pidieron una tarjeta de crédito, un número de tarjeta de crédito. O sea, no me iban a cobrar nada, pero me pedían el número de tarjeta de crédito. Y ya Sí, no pero tenía. no piden la tarjeta de crédito. Así No. que no va a tener ese problema. Inge,
Disculpe, yo recién me creé la cuenta de AWS y ¿Ya? en el plan T2 Micro dan gratis todo un año, pero sí piden la tarjeta y descuentan $1 para validar la tarjeta sí o sí. Si no, nos dejan abrir la consola de AWS. O sea, usted dice que es necesaria la tarjeta. Sí, Sí. justamente estaba leyendo yo en el manual de AWS que hay un como tutorial que dice que toca ingresar la tarjeta, porque si no, no se puede entrar a la consola. Aunque no vayan a cobrar nada, toca ingresarla sí o sí la tarjeta. Mm, bueno, la verdad es que esto habría hace tiempos, así que no estaba seguro. Pero si usted dice que es así, pues así ha de ser, entonces necesitarán una tarjeta de crédito Y ahora para de lo esta que no tenga cuenta. tarjeta, ni mi mamá ni mi hermana somos pobres, ¿no? En ese caso, pues tendrían que ver en otro sitio eh, las máquinas virtuales estas, en la nube, ¿no? Y no sé si Google no sé, es que Google también debe pedir una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces eso va Sí, a ser ahorita todos los de cloud pequeño están pidiendo. problema. Claro, claro, es lógico, ¿no? Bueno, los que puedan, abren. Los que no pueden, entonces, cuando les mande a hacer el proyecto ya veremos cómo hacer, ¿no? Para ver si es que eh, mm, pueden subir las configuraciones, todo eso. Bueno, eso habrá que ver después, ¿no? Pero bueno, inténtenlo, si no pueden con AWS, con Google, con Google, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se irá viendo, ¿no? O sea, seguro que algunos estudiantes iban a poder hacerlo, porque recuerden que la tarjeta de crédito no se va a gastar, ¿sí? Máximo $1, ¿no? Solamente para inscribirse. Ahora, claro, lo que dicen es, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando les dicen es gratis, porque les dan $45, pero de pronto, ¿qué es lo que pasa cuando se terminan los $45? Entonces ahí lo que sucede es que posiblemente en forma automática se debite algo de la tarjeta de crédito. Entonces, a veces sucede, ¿no? Eso hay que estar pendientes. Es la única cosa Por que hay eso, que... Inge, también vale, al momento yo también ya me creé esa cuenta y se supone que el dólar se lo regresan. O sea, no se quedan ellos, se lo regresan. Y también funciona poner notificaciones de alarma si es que, si ya se pasa de ese precio y le notifican de que es posible que se retire dinero. Ah, ya, Entonces, perfecto. Sí. ajá. Es que hay algunas que no notifican, pero bueno, si en Amazon notifican, perfecto, o sea, mejor todavía. Así que habrán ciertos estudiantes y espero que como ya eligieron grupos, dentro de su grupo, por lo menos haya un estudiante que tenga esa cuenta, ¿sí? Ajá, Inge, y también yo ingresé una cuenta, una tarjeta de débito, no de crédito, entonces, ahí sí no sé. Ah, o sea, no es necesario de crédito. No, Sí, Ah, que ya. de débito también. Ah, genial, mejor todavía, entonces ahí sí es mucho más fácil. Sí. Bueno, a ver, Josué, deje de chatear. Ya, a ver, entonces. Inge, yo Ah, también tenía una consulta porque estaba viendo que como en la Poli tenemos la licencia de Windows y la de Microsoft, no para sé si es Azure. que también está incluido el Azure ahí. Seguramente, o sea, ya les digo, si es que pueden ustedes crearse otra cuenta o tener otra cuenta por ahí, pero que implique nube y que implique tener una dirección IP pública, genial. Eso es lo que yo necesito. ¿Sí? Porque quiero que sea un trabajo más o menos real, práctico, ¿sí? Entonces, por eso es que necesito que tengan ustedes una cuenta en la nube. ¿En cuál nube? Pues en la que ustedes puedan, ¿sí? Entonces, en este caso les dejaré abierto, ¿no? Ustedes ven que, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Bueno, primero está este deber a ver, no están viendo la pantalla que estoy mirando, acá. Sí, bueno, entonces ahí, ¿no? Primero hay este deber. Realizar un informe en que se especifique paso a paso la instalación de GNS3 2221, ¿sí?
Esta es la última versión. Deberá hacer capturas de pantalla que ayuden a entender las diferentes configuraciones que se van haciendo. Y después, ya cuando está instalado, pues quiero que hagan una topología así de este tipo. En esta topología, todos deben tener conectividad, es decir, yo puedo hacer ping entre cualquier par de máquinas que hayan aquí. ¿Sí? Ahora, de estas máquinas, tal como está indicado por acá, esta es una máquina virtual que le vi que era de Ubuntu, realmente era una Ubuntu antigua, ¿sí? Entonces, chico, a ver qué pasó, recién entras al azar. O ya estaba antes, ¿no? Bueno, entonces les decía que primero deben tener estas máquinas, bueno, deben hacer esta topología, pero para eso es necesario hacer algunas cosas. Miren que esta VPCS es una máquina virtual mínima que es generada por el mismo GNS3, así que no hay nada que hacer al respecto. En cambio, respecto a estas otras, sí hay que hacer algunas cositas para poder utilizar las máquinas virtuales que ustedes tienen, o en VirtualBox o en VMware, ¿sí? En cualquiera de las dos. Yo tengo en VirtualBox, estas dos son de VirtualBox, pero tranquilamente pueden ser de VMware. Y así que las máquinas de VMware se conectan al GNS3, ¿no? Bueno, entonces, esta en cambio es una instancia no es una instancia, es una appliance, le llaman así, en GNS3, es decir, es como algo que ya está preinstalado, preconfigurado, y lo único que tienen que hacer es ponerlo activo descargándose un archivito que hay por ahí y luego pues poniéndole aquí, pero eso es justamente lo que ustedes tienen que investigar al respecto, si es que no saben, ¿no? Porque ya sé que ustedes manejan GNS3. Y esta parte de NAT es simplemente la nube a través de la cual hay salida a Internet. Entonces, todos estos dispositivos deben tener salida a Internet, ¿ya? Todos los dispositivos, por un lado, y por otro era la conectividad entre todas las máquinas, ¿no? Así que tendrán que hacer la configuración IP para que eso suceda, ¿sí? Entonces, se deberá indicar también paso a paso y con ayuda de capturas de pantalla el procedimiento que permitirá el uso de las máquinas virtuales. La nube NAT permitirá tener conexión a Internet y se deberá indicar también los pasos a seguir para que esto suceda. Porque a veces, cuando uno arrastra la nube, pues no funciona. Y eso se debe a alguna cosita que hay que tomar en cuenta. Pero para eso ustedes tienen que ver los mensajes que les salen en la consola. Así que, bueno, o sea, la idea es de que esto funcione, ¿sí? PS1 debe ser una máquina virtual. Bueno, eso de pronto me falta, pero me falta poner por aquí, ¿no? Pero ustedes, ya cuando terminen de hacer toda la configuración, deberían hacer las pruebas. Siempre en los proyectos pediré pruebas de funcionamiento. Es decir, si yo digo que uno de los objetivos es que haya conectividad entre todas las máquinas, entonces ustedes deberán presentar capturas de pantalla en las que se vea el ping entre cada par de máquinas, ¿sí? Y por otro lado, si digo que debe haber internet, entonces ustedes deberán hacer las pruebas necesarias para comprobar que tengo internet desde cualquiera de las máquinas, ¿sí? Bueno, pues y acá, ¿qué más dice? Ya. PS1 debe ser una máquina virtual de GNS3, que ya les dije, y las PCs de Ubuntu que están por acá deben ser máquinas virtuales de CentOS o Ubuntu, pero todas ellas deben tener, bueno, y deben estar en VirtualBox o en VMware, cualquiera de las dos, y todas ellas deben tener conexión con Internet. Adicionalmente, Firefox, este que está aquí, es un appliance que deberá ser también instalado en GNS3, porque tiene una forma especial de instalarse este de acá, ¿no? Este es otra forma, y bueno, pues todo esto debería estar instalado. Y luego, algunas imágenes de guíos de Cisco que se necesitan para ruteadores, porque aquí estoy trabajando solamente con un switch, pero realmente debería ponerle un ruteador, porque un ruteador también vamos a emplear 1 o 2 ruteadores máximo en nuestras topologías de nuestros proyectos, sí, pero para eso hace falta tener guíos de Cisco, y bueno, eso también falta por aquí, ¿no? Que sepan o que me digan cómo usar los ruteadores y cómo instalar los guíos de Cisco. Y aquí les pongo yo un enlace.
en el cual les lleva a esta página. Bueno, ir al sitio web, ¿no? Más bien. Y aquí tienen un montón de imágenes de ellos que encontré por ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está la 7100, hacen por ahí, y estas son las imágenes, ¿no? Son .bin que tienen que irse a descargar dentro de los ruteadores de GNS3, ¿sí? Bueno, eso por un lado, y por otro, el otro deber que les mando, y aquí queda un poco abierto, puesto que puede haber alguna dificultad con AWS, pero si es que no se puede con AWS, entonces yo les dejo cambiar el nombre AWS por Google o por Azure, ¿sí? O por cualquier otra que implique tener una máquina virtual en la nube con dirección IP pública, ¿sí? ¿Sí está claro lo que le estoy pidiendo? Ya, bueno, entonces, ya está Dije una clarito. pregunta, por favor. A ver. Para el Ubuntu 20.04, ¿tenemos que descargarnos el escritorio o el servidor? Todos son servidores. Ah, a ver. Verán, seguro, van a tener que instalar un servidor Ubuntu y un servidor CentOS. ¿Sí? Seguro. Porque en la topología que les digo por acá, este seguramente podría ser un servidor de CentOS, un servidor de Ubuntu, ¿sí? Pero también van a necesitar clientes para los servidores. Y esos clientes, bien podría ser uno así, pero depende del proyecto que les mande, porque en cambio, por ejemplo, si es que yo estoy instalando un servidor web, ahí sí necesito una parte gráfica con el cual yo abra un navegador y entonces yo vea el contenido del servidor web, ¿sí? Entonces eso es importante. Entonces, verán, en resumen, yo necesitaría un servidor de Ubuntu, un servidor de CentOS y una máquina virtual que sí sea de escritorio, sea Ubuntu puede ser, o CentOS también, ¿no? Cualquiera de las dos. Sí, pero que tengan un ambiente gráfico. ¿Sí? Que no sean servidores, ¿sí? Sino más bien versiones de escritorio. Con una máquina ya es suficiente. Sí, porque también yo puedo abrir instancias de las máquinas virtuales. Entonces no necesito instalar varias, ¿no? No necesito instalar varias máquinas virtuales. Bastaría con un solo cliente de tipo gráfico, ¿sí? Es decir, una distribución de escritorio y con eso sería suficiente. Y el servidor de Ubuntu y el servidor de CentOS. Porque mi idea es que, claro, hay varios servicios que principalmente me voy a enfocar en CentOS, pero yo quisiera también que lo pongan en práctica en Ubuntu, ¿sí? O sea, todo lo que hagamos en CentOS también será en Ubuntu, ¿ya? Ustedes deberían ser capaces de instalar tanto en CentOS como en Ubuntu, porque sí hay pequeñas diferencias, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, para el miércoles nosotros vamos bueno, ya subirán, así que yo espero revisar el miércoles en la mañana esos deberes, ver cómo están. Esto es grupal, les dije, ¿no? Sí, esto es grupal, así que dentro del grupo espero que alguien tenga una cuenta. Uno de los 3 o 4 debe tener una cuenta, ¿no? Para que se pueda comunicar con el servidor remotamente a una dirección IP pública, ¿sí? Eso es importante, ¿ya? Como les digo, me gustaría, por ejemplo, que desde mi máquina apuntara yo a esa dirección IP pública que ustedes me dieran para realmente comprobar que están funcionando las cosas, ¿sí? Por ejemplo, uno podría hacer que yo pueda acceder a su servidor web, pero desde mi máquina,
¿sí? Bueno, sino que no tiene una dirección IP pública. Pero bueno, se puede también controlar por las MAG, así que las MAG no se repiten, así que mi MAG es única, así que sí se podría hacer que solamente mi máquina pueda entrar a visualizar cómo están internamente sus máquinas. Y que también al mismo tiempo los demás máquinas, cualquier otra dirección, cualquier otra MAG sea, no se permita el tráfico de esas otras. Entonces sí se puede hacer eso. No sé por qué está recién. Yo tengo una pregunta. A ver. Para lo que dijo que necesitábamos los clientes serían para las pruebas haciendo ping o tenemos que subir algún otro tipo de contenido al servidor para que se despliegue en el cliente. A ver. Es que me está hablando del cliente, pero después me dice el servidor, no le entendí bien la pregunta. Le pregunto que ¿para qué vamos a utilizar los clientes? Porque nos dijo que era para pruebas, entonces no sé si es que las pruebas es hacer ping o ya tenemos que montar un servidor y en el servidor poner algo para que pueda ver el cliente. No, como le decía, un cliente depende de lo que vayamos a hacer, pero es posible, por ejemplo, que si instalo yo por ahí un servidor web, es necesario tener un cliente de tipo escritorio, porque si no, ¿cómo veo el contenido del sitio web? ¿Entiendes? Sí, porque cuando yo estoy apuntando a un servidor web, entonces necesito un ambiente gráfico, pues, para ver lo que el servidor me proporciona. Entonces, por eso le decía que sí sería bueno que ustedes tengan un cliente de tipo escritorio, ¿sí? Que tiene un ambiente gráfico. Los servidores, eso sí, no deben tener ambiente gráfico, ¿no? Excepto el CentOS, que tiene un ambiente gráfico, o podría tener un ambiente gráfico muy simple, ¿no? Pero de ahí el resto debe ser de tipo textual, ¿no? O sea, todos los servidores solo texto, ¿sí? Entonces, repito, verán, ustedes deben tener 3 máquinas virtuales instaladas, funcionando, ¿sí? Una, que es el servidor CentOS, otra, servidor Ubuntu, y otra puede ser tranquilamente un Ubuntu 20.04 LTS para escritorio, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí estaría bastante claro, ¿no? ¿Quedó claro, Elvis? Sí, es que yo le había entendido que tenemos que subir una página web a alguno de los servidores. No de ley, pues, o sea, cuando usted hace un servidor web, usted tiene que subir una página o modificar la página que está por defecto ahí para hacer cualquier cosa. O sea, tampoco es que les voy a exigir hacer un sitio web así tan complicado, no, algo sencillo nomás. Pero obviamente eso se puede trabajar directamente en la página web que viene por defecto en el servidor web, ¿sí? De Apache. Así que no habría mucho problema, ¿no? Pero sí, se tiene que visualizar eso y esa visualización, o para visualizar eso se necesita un ambiente gráfico. Claro que yo podría también utilizar un comando que se llama el curl, ¿sí? Y ese curl lo que hace es también comunicarse con servidor web. Pero al traerme la información desde el servidor, lo que yo visualizo es texto nada más, ¿sí? Básicamente es el código de la página web en HTML. Pero a mí no me gustaría eso, ¿no? Porque de pronto puedo yo necesitar más cosas. Así que por eso es que les digo que el cliente debería ser un Ubuntu 20.04 LTS para escritorio. ¿Sí? Bueno. A ver, entonces con eso concluiríamos esta parte que ya está clara. No se olviden, ¿no? Subir los deberes, ya saben la fecha a la que está, no se puede postergar. Tienen que subirlo en ese momento, hasta el martes a las 11:59 de la noche, ¿sí? No hay excusas para no subir, ¿no? Y lo hacen por grupos, pero por favor, todos me envían el documento, ¿sí? O sea, no solamente un representante del grupo, sino todos, ¿ya? Y eso es por cuestiones acá de la calificación nada más, ¿sí?
A ver, ya está detenido esto, así que voy a cerrar la sesión. Sí. Y listo, ¿no? Creo que ahí estamos claros. ¿Sí? Así que ustedes trabajarán solamente en este tipo de terminales, nada de gráficos. O sea, todos los comandos que vayan a aprender, pues los deben poner aquí en el terminal y debería funcionar. A ver. Voy a avanzar un poquito respecto de SSH, ¿no? Aquí, en realidad, en esta presentación, bueno, creo que no le subo todavía. Bueno, es que me falta un poquito nada más. Pero esta presentación está, digamos, bastante detallada de todo respecto a SSH. A ver, vamos a ver si estuvieron despiertos. Voy a ver a alguien que está medio volando por ahí. No veo a nadie volando. Bueno, estaba riendo hace un rato. Melanie Dávila. Sí, Ángel. ¿Para qué sirve SSH? Es el protocolo que permite realizar, o sea, es un protocolo de seguridad de la capa de aplicación y es para la criptografía de la red, básicamente. Bueno, falta complementar algo. A ver si, dejen ver a quién pregunto. No sé por dónde ustedes, pero acá empezó a llover durísimo, así que voy a alzar el volumen, si no, no les escucho. A ver, dejen ver quién. Bueno, a ver, Esteban Ibarra. ¿Qué le Es falta un tipo complementar? de SSH, según yo, era un tipo de protocolo para hacer acceso remoto mediante un canal seguro. Canal seguro. Bueno, no canal seguro, porque la comunicación se hace por el mismo sitio por donde se hacen las otras transmisiones, pero lo que pasa es que SSH lo que hace es encriptar la información. Y ustedes van a ver aquí en esta presentación que realmente es medio complicada la comunicación con SSH, pero es suficientemente complicada como para que sea prácticamente imposible detectar los nombres de usuario y contraseñas, ¿sí? Además, con SSH yo puedo transferir archivos y descargar archivos desde un servidor. Y además de eso, se pueden hacer otras cosas. Bueno, vamos a hacer entonces aquí en esta presentación una introducción. Vamos a ver cómo se establece una conexión mediante SSH. Y con esto se va a hacer, o sea, para establecer la conexión, primero se hace una creación de una capa de transporte segura, pero eso lo hace el mismo demonio SSH. No tenemos que nosotros hacer algo especial para que se cree esta capa de transporte segura. Luego hablaremos de la autenticación, en este caso de las claves, la conexión, la clave privada, la clave pública, la conexión, veremos la configuración de un servidor SSH, y aquí está la creación del par de claves pública-privada para acceso remoto, la configuración del cliente SSH, porque una cosa es configurar el servidor SSH, y otra cosa que es mucho más sencilla es configurar el cliente SSH y saber cómo funciona. Por eso es el uso del cliente SSH.
Y el uso del cliente SSH tanto para hacer la conexión remota como para hacer la transferencia de archivos mediante SSH. O el reenvío de conexiones mediante SSH. ¿Sí? Esto es interesante porque cuando uno configura SSH, puede también utilizarlo para otros puertos, para otro tipo de protocolos. Es decir, es como que se encapsulara dentro de SSH para que todo sea encriptado. ¿Sí? Entonces, por eso resulta muy, muy interesante SSH. ¿Ya? Ya me vieron utilizar SSH. Esto lo hice con PuTTY, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, pues las cosas son así, pero claro, no les indiqué algo que hice adicionalmente, que era justamente el establecimiento de las claves públicas y privadas, ¿sí? Y después haremos algunos ejercicios, ¿no? Esto ya será a nivel de prácticas y de deberes, ¿no? Lo que yo mande aquí en esta parte de ejercicios, ¿sí? Y habrá una práctica especial, ¿ya? Les pediré algo un poco más específico que hagan respecto de SSH, ¿no? Y obviamente todo sería con GNS3, ¿ya? Bueno, ya les indicaré. Bueno, tengo mucho trabajo por delante porque tengo que hacer las prácticas, ¿no? Esta es la primera vez que se dicta esta materia, así que no hay prácticas por ahí, no hay teoría por ahí, así que tocó recopilar toda la información que yo tenía y entonces con base en eso pues estoy haciendo estas presentaciones, ¿no? Pero en cambio en cuanto a las prácticas, ahí sí toca trabajar más duro porque eso hay que pensarlo bien, ¿no? O sea, como para que ustedes aprendan mejor, ¿no? Y saquen bastante provecho de este curso. Bueno, Security Shell es el SSH, así se llama, ¿no? SSH viene justamente de Security Shell, el shell seguro. Es un protocolo que permite crear conexiones seguras entre dos computadores. Cuando usamos SSH, la máquina del cliente inicia una conexión con la máquina del servidor mediante una sesión cifrada. Eso es lo que hace, imposibilitando que alguien, por ejemplo, pueda obtener una contraseña o cualquier otro tipo de información que se envíe por la red. Aquí se me estaba ocurriendo un deber, ¿no? Pero eso sería para ya la próxima semana, porque ¿qué otra forma? A ver, Leandro, Celorio, ¿qué otra forma tiene de comunicarse remotamente con otro equipo? Mediante Telnet, creo. No estoy tan seguro. Exacto, sí, mediante Telnet, ¿no? Es una forma muy utilizada en los routers Cisco, ¿no? Aunque en realidad ya ni eso se utiliza ahora, ¿no? Pero Telnet es otra herramienta de la capa de aplicación que nos permitiría hacer una conexión remota a un equipo. Pero el deber era, o va a ser, más bien dicho, en la próxima semana, usar sesiones Telnet, sí, pero capturar el tráfico de esa sesión. De tal manera que vean ustedes, comprueben por ustedes mismos que se ven, o sea, se puede ver lo que se envía vía Telnet, porque está en texto plano, ¿sí? Entonces ahí se puede ver las claves y todo eso, se puede ver el nombre de usuario, todo eso se puede ver, porque todo eso está en texto plano, ¿ya? ¿Con qué herramienta se podría ver el tráfico? A ver, voy a preguntar a alguien. Bueno, a ver, Francisco Valdés. Sí. ¿Cuál sería el tráfico se podría capturar con Wireshark. Perfecto, Wireshark es la herramienta más útil, más fácil de manejar, ¿sí? Como para capturar el tráfico, ¿sí? Esto es interesante, como para que se den cuenta que cuando uso Telnet, sí se puede ver el contenido de los mensajes que se están enviando, ¿sí? Sí voy a tener, sí, me gustaría, verán, de aquí en adelante quiero tener quiero que tengan las cámaras activas, porque así me doy cuenta quién no pone atención, como Melanie que se está riendo desde hace un rato.
Y entonces eso no me gusta. Ya le estoy hablando claro desde el principio para no tener problemas. ¿Sí? Entonces ahí voy a preguntar más. ¿O yo, Melanie? Bueno, sigamos. SSH está diseñado para reemplazar tanto los métodos comunes de acceso remoto a un intérprete de comandos de otro ordenador, tales como RLogin o Telnet, porque otra de las herramientas utilizadas para conexiones remotas antiguas es RLogin. Y otros programas, ¿no?, que se pueden utilizar para copiar ficheros, por ejemplo, entre ordenadores como, por ejemplo, RCP o FTP. ¿Qué significaba FTP, Melanie? File Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de archivos. ¿Para qué servía? Como su nombre lo indica, es para la transferencia de archivos y se encuentra en la capa aplicación. ¿Por qué dije la vez anterior que ya no se utiliza? Porque no es tan seguro y en ese caso se utilizaba los otros protocolos como FTS, S de Security. ¿Y? Y porque se brindaba más garantías No, en o sea, comparación a... y el otro no me acuerdo, pero era igual con una S similar. sí, sino que Pero... al principio era un SFTP. sí. Bueno, por lo menos sí ha estado atenta a la clase anterior. SSH proporciona los siguientes tipos de protección. Una vez que pero sí, antes de olvidarme, FTP también era en texto plano, así que uno podría también capturar el tráfico de los archivos que se envían vía FTP. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Hacerlo igual con WaveShark y podríamos darnos cuenta que en realidad estamos utilizando texto plano con FTP, ¿sí? Entonces, los archivos de texto pueden ser tranquilamente vistos. Obviamente, si hay un archivo binario que estoy pasándole vía FTP, obviamente eso no va a tener ningún sentido, ¿no? Porque es un archivo binario, ceros y unos, ¿no? En cambio, el archivo de texto, eso sí se lo puede visualizar. Estaba pensando, ¿alguien sabe de FTP? ¿Cómo hago el envío de archivos? O la recepción de archivos? O el listado de archivos, porque todo eso se puede hacer con FTP. FTP, ¿no es cierto que usa comandos? ¿Han usado FTP algún rato con comandos? Bueno, no sé, déjenme ver así un ratito nomás a ver si es que PuTTY tiene entre sus cosas. Veamos, sí. Aquí está, no sé, login. Aquí está Telnet, miren, ¿sí? RLogin, que también está por aquí, miren, ¿sí? RLogin, SSH. O sea, también PuTTY me da esas herramientas para yo poder conectarme, ¿no? O sea, si es vía Telnet, pues igual necesito la dirección IP. Y si es que uso la ventana de comandos, pues también podría hacerlo, ¿no? Es decir, debo poner Telnet y la dirección IP del equipo al que quiero conectarme remotamente y listo, ¿no? Y Telnet utiliza el puerto 23, SH el puerto 22, RLogin el puerto 513, ¿sí? Y de ahí otro tipo de conexiones también seriales que hay por acá. Pero PuTTY es una de las herramientas que me permite hacer eso, ¿no? Y si no, pues igual puedo hacerlo desde la ventana de comandos en Windows o desde el terminal en Linux, ¿no? Entonces no hay ningún problema en utilizar eso. Pero quería estar seguro de que, claro, me proporcionaba esta herramienta Telnet para hacer la conexión remota con PuTTY. Bueno. SSH proporciona los siguientes tipos de protección. Cuando se realiza ya la primera conexión a un servidor, el cliente puede verificar que se está conectando al mismo servidor durante posteriores sesiones, ¿sí? Entonces es como que se almacena ya unas claves y entonces esas claves son reutilizadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que en el servidor se hace alguna modificación respecto de las claves? Entonces, del rato que yo quiero conectarme nuevamente a ese servidor, me va a salir una advertencia. Entonces, con eso ya sé que ha cambiado. Y entonces, en ese caso, para poder conectarme remotamente, tendría que generar un nuevo par de claves.
el cliente transmite su información de autenticación al servidor como el nombre de usuario y la contraseña en formato cifrado. Todos los datos enviados y recibidos durante la conexión se transfieren por medio de encriptación fuerte. Más o menos, creo que el último algoritmo que está utilizando SSH es de 128 bits. Eso implica que si se quiere realmente desencriptar, pues se tardaría años en la desencriptación. Entonces, por eso es una encriptación fuerte, lo cual los hace extremadamente difícil de descifrar y leer por alguien ajeno a la comunicación. También el cliente tiene la posibilidad de usar X11 desde aplicaciones lanzadas desde el intérprete de comandos. Esta técnica proporciona una interfaz gráfica, porque X11 viene de eso, ¿no? No sé si ustedes han leído al respecto de Ubuntu un poco, pero X11 es como el ambiente gráfico prácticamente de lo que es Ubuntu, ¿no? Es, bueno, iba a decir el kernel de la parte gráfica, ¿no? Pero más o menos así es. Porque con base en X11 es que se han desarrollado GNOME y otros ambientes gráficos, ¿no? Así que no solamente podemos conectarnos vía textual con el terminal para usar SSH, sino que también la posibilidad de usar el ambiente gráfico con X11 para poder hacer esas conexiones con el servidor remoto. Esta técnica proporciona una interfaz gráfica entonces segura y un medio seguro para usar aplicaciones gráficas sobre una red. Como el protocolo SSH cifra todo lo que envía y recibe, se puede usar para asegurar protocolos internos, protocolos inseguros mediante el uso de una técnica llamada reenvío por puerto, que es lo que les mencionaba hace un rato. Es decir, SSH podría proporcionar el ambiente necesario como para que otra aplicación que no sea segura pueda utilizar SSH y que encripte sus datos a través de SSH. Uno de estos ejemplos es POP3. ¿Sí? POP3 puede ser capaz de encriptar la información cuando se usa SSH. Y con esto obviamente se incrementa la seguridad del sistema y la privacidad de los datos. Ahora, actualmente existen dos variedades diferentes de SSH, que son la versión 1 y la versión 2, siendo recomendable obviamente la última versión, que es la 2, ¿no? Pues la versión 1 de SSH contiene algunos algoritmos de encriptación que están patentados, es decir, no se puede usar nomás así porque tienen derechos de autor. Y un agujero de seguridad, además, ¿no? de que es así, tienen un agujero de seguridad que potencialmente permitiría la inserción de datos falsos en el flujo de datos. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, por esa razón se utilizaría o se debería utilizar la versión 2. Bueno, finalmente en esta clase, ¿no? Porque luego continuaremos. Esta es una presentación más o menos de unas 40 páginas. Y también algunas voy a pasar muy rápidamente porque es una información que ustedes deberían leer con un poco más de detenimiento, ¿no? Son detalles, digamos, ¿sí? ¿Qué les dejo ahí para información? Es un documento bastante detallado, digamos, aunque realmente de SSH hay que aprender más cosas. Como les decía, es muy fácil instalar servidores, pero lo difícil es cuando hay que configurar las cosas. Eso sí es lo difícil, ¿sí? Entonces, el establecimiento de una conexión mediante SSH sucede en 3 pasos sucesivos. Primero se hace la creación de una capa de transporte segura, que se llama TLS, ¿no? Para que el cliente sepa que está comunicado con el servidor correcto. O sea, es lo primero que se hace. Luego se cifra la comunicación entre el cliente y el servidor por medio de un código simétrico. El segundo paso es la autenticación del cliente ante el servidor, sin preocuparse de que la información de autenticación pueda ponerse en peligro. ¿Por qué no nos preocupamos de eso? Porque ahí, en este instante, ya el momento que tenemos una capa de transporte segura, entonces ya estaría encriptado todo el tráfico en esa capa de transporte, ¿sí? Entonces, algún rato nos debe pedir la contraseña, el usuario, pero no debemos preocuparnos porque eso ya está
encriptado. Y el tercer paso es el uso de la conexión establecida por los servicios que requieran una conexión segura. Como puede ser un intérprete de comandos, una aplicación X11 o un túnel TCP/IP. ¿Ya? Es decir, una vez que está establecida la conexión, pues entonces ahí yo puedo usar simplemente el terminal o alguna aplicación que use el ambiente gráfico, ¿no? Para poder hacer. Esto del PuTTY, por ejemplo, es una aplicación de ambiente gráfico, ¿no? Entonces yo podría tranquilamente utilizar, si es que yo tengo un ambiente gráfico, una de estas aplicaciones que usen X11. Bien, creación de la capa de transporte segura. ¿Cómo es que se crea esta capa de transporte segura? Es decir, el primer paso dentro de lo que mencioné aquí, ¿no? Establecimiento de una conexión mediante SSH. Bien, el papel principal de la capa de transporte que se ejecuta de forma normal sobre TCP/IP es el de facilitar una comunicación segura entre los dos ordenadores, es decir, cliente y servidor, tanto en el momento de la autenticación como posteriormente, ¿no? Es decir, ya cuando está establecida la comunicación. O sea, siempre debe estar en todo el tiempo de vida de la conexión, debe haber una capa de transporte segura. Para ello, la capa de transporte verifica que el servidor sea la máquina correcta para la autenticación, porque a veces, y ahí intervienen ya los hackers, se hacen pasar por algún servidor. Y entonces nosotros nos podemos confundir ahí y podríamos entonces estar enviando datos que no queremos que se vean, ¿no? Pero entonces la capa de transporte verifica justamente que el servidor sea la máquina correcta para la autenticación. Se ocupa del cifrado y descifrado de la información, porque claro, si es que en mi cliente encripto la información, pues en el servidor tiene que ser desencriptada esa información. Y proporciona protección a la integridad de los paquetes de datos cuando son enviados y recibidos. ¿Sí? Además, la capa de transporte también puede comprimir los datos a enviar, acelerando la transmisión de la información. ¿Sí? Es decir, aparte de que encripta la información, la capa de transporte esta que estoy hablando ahorita puede ser capaz también de comprimir la información. Porque ya saben que, bueno, en la encriptación, con más seguridad, el dato se vuelve un poco más grande, ¿no? Porque se necesita cierta información adicional. Podría volverse más grande. Y puesto que eso sucede, pues entonces habría la necesidad de utilizar algoritmos de compresión, ¿sí? Para enviar la información, ¿no? A través de este canal seguro, ¿no? Al establecer la comunicación mediante SSH, un cliente negocia con el servidor varios aspectos que permitirán construir la capa de transporte correctamente. Y esta negociación se produce en estos pasos. Primero, hay un intercambio inicial de claves. Después hay una selección del algoritmo de la clave pública utilizada. Después una selección del algoritmo de encriptación, porque una cosa es que haya un algoritmo que me permita tener una clave pública. A ver, déjenme ver para que esto se entienda. A ver, creo que tengo por acá algún ejemplo en el escritorio. Creo que este aquí. Déjenme ver. Espero que esta sea la clave pública que está usando. No sé. A ver, voy a abrir con un editor de texto. Vamos a ver si me deja. Sí. Miren, justo esto, ¿no? Es una clave, miren. Aquí está, comienzo de la clave privada. ¿Sí? Y aquí está la clave. Y aquí está el final de la clave. Entonces, así son las claves. ¿Sí? Bueno, eso, entonces hay un algoritmo que me genera la clave pública y también hay un algoritmo de encriptación simétrico utilizado. Un algoritmo de encriptación. Luego también hay un algoritmo de autenticación de mensajes, una selección del algoritmo de hash, y bueno, pues eso serían entonces los elementos que producen la negociación cuando se está estableciendo
la comunicación vía SSH. Bueno, vamos a quedar ahí, ¿no? Hemos adelantado un poco. Entonces yo el miércoles diré, verán, deben estar preparados para una exposición. Todos los grupos deben estar preparados para una exposición. Yo en ese rato diré, a ver, este grupo quiero que exponga. Seguramente va a ser el mejor grupo que encuentre, ¿sí? Y tendrán algún puntaje adicional, ¿no? Y después, ahí sí ya iré viendo, ¿no? Calificaré en forma proporcional, ¿sí? Considerando algunos aspectos, ¿no? O sea, la presentación, la claridad en la exposición, los ejemplos, el dinamismo que debe haber siempre en la exposición grupal, que sea bastante didáctico y que además contesten bien las preguntas, ¿no? O sea, es posible que no solamente sea un grupo el que exponga, puede ser que hayan más, dependiendo, ¿no? Dependiendo, o sea, ya veré yo cómo están sus trabajos, ¿no? Recuerden que debe haber una parte escrita, pero ustedes deberán también tener una presentación lista por ahí, ¿sí? En el caso que les toque presentar, ¿ya? Bueno, preguntas finales. Quedamos ahí entonces. Un buen fin de semana, trabajen, que así así es la vida del estudiante. Inge, yo tengo una pregunta más. A ver. Para lo que nos dijo de los servidores, ¿podemos utilizar cualquier servidor o tiene que ser necesario el Apache? A ver, pero cuando hablemos del servidor web, ahí yo les voy a dar como ejemplo el Apache. ¿Sí? Ese es en el que me voy a enfocar porque es el más utilizado en el mundo. ¿Sí? Por eso es que voy a darles ese. Ahora, no sé, sí, es que en ese nos vamos a enfocar. Pero eso cuando toque, ¿no? O sea, porque eso se ve después. ¿Sí? O sea, como le digo, es que es parte de la teoría que voy a dar. ¿Sí? No sé si le tome como un trabajo adicional. Depende de en qué servidor está pensando usted. Servidor web, ¿no? Porque Apache es servidor web. Inge, yo decía para lo que nos mandó ahorita. Ah, no, o sea, ahorita no. Verá, yo le hablo de servidor como una máquina, como un sistema operativo de servidor nada más. No porque ahí se va a instalar un servidor web. No, 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 no. Simplemente es CentOS así sin ninguna otra instalación de nada. CentOS vacío, ¿sí? CentOS o Ubuntu vacío, sin instalar ningún servidor ahí. ¿Sí? Le llamo servidor porque el sistema operativo es de servidor, ¿sí? Pero todavía no están instalados servidores ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues nos vemos, muchachos. Hasta la próxima semana. En la aula virtual. Hasta luego. Hasta luego. Perdón, ¿qué me decía, Alejandra? Las diapositivas con lo que está dando la clase están en la aula virtual, tal vez. Ah, sí sería bueno. Sí sería bueno, sí. No les puse, por eso no les dije nada, pero bueno, sí sería bueno que lo suban. Sí. Entonces hagan nomás eso. Ya les voy a poner el enlace. Es que no les puse ahí. Bueno, yo preferiría que lo hagan. Digamos que como no lo hice, que quede opcional, ¿ya? Pero igual deben tener, eso sí. O sea, como dije, no lo entiendo. lo opcional es subir al aula virtual. Pero todos los grupos, como les dije antes, deben tener la presentación. No interesa. Es de las clases que se está dando. Exacto, esa clase. Bueno, de esta, claro, ya cuando termine, porque falta una parte al final nomás, ahí le subo. ¿Sí? Okay. Pero seguramente mañana yo lo haga. ¿Sí? Además, este es un tema que me adelanté. ¿Sí? Va después de las posiciones suyas. Y después de que vea que en realidad todos manejan bien GNS3, porque eso es muy importante para mí. ¿Sí? Gracias.
Ya. Bueno, Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. hacen bien.